Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Cristian Rivera y les voy a hablar sobre las estrategias educativas para abordar lo ambiental, experiencias en escuelas de educación básica en Chiapas. Y este artículo fue desarrollado por un grupo de investigación entre los que se encuentra Melina Arreondo Velázquez, Antonio Saldívar Moreno y Fernando Limón Aguirre. Pues bueno, este artículo fue publicado en 2018. Las investigaciones se hicieron más o menos en estos años, 2017-2018. Y pues bueno, como introducción tenemos que pues el presente trabajo muestra los resultados de un estudio comparativo en 4 localidades de Chiapas, en México. Son escuelas de nivel básico, escuelas primarias rurales sobre todo. Y pues bueno, eh, entre sus experiencias y pláticas empezaron a desarrollar este programa de educación ambiental. Como introducción tenemos que el presente trabajo muestra los resultados de un estudio comparativo en 4 localidades de Chiapas, México, enfocados en escuelas primarias, es decir, educación básica. Estas escuelas primarias se encontraban en lugares rurales, alejados de las ciudades más pobladas del estado. Y pues bueno, estos resultados se obtuvieron a través de pláticas y experiencias que encontraron al momento de estar realizando el estudio. Y pues bueno, podemos empezar diciendo que la educación ambiental tradicional muchas veces puede tener un carácter alejado del contexto local de algunas comunidades, y pues puede estar centrado bastante en el pensamiento científico y altruista. Esto es positivo, sí, para la educación ambiental, pero también es importante recordar que no todas las personas nos encontramos en el mismo contexto social, ni económico, ni cultural. Es por eso que muchas veces estos análisis que se aplican suelen ser, pues tienen límites, sobre todo en comunidades rurales que tienen poco o casi nada de acceso a este tipo de educación. Eh, Esto, bueno, ajá, en una educación generalizada, perdón, por lo que ha causado un desplazamiento de estudiantes en estas comunidades rurales, indígenas, y esto también, pues, perjudica porque limita su entendimiento o su conocimiento cultural de su región, pues se ven obligados a irse a otras escuelas, a grandes ciudades para tener una mejor educación. El sistema educativo nacional, es decir, aquí en México, no logra generar una suficiente responsabilidad en cuanto a educación ambiental, ni acción social ante los problemas ambientales cotidianos, pues no se tiene como tal en muchas veces en cuenta la educación ambiental, se, se logra ver muy por encima y no es algo como primordial. El objetivo de este estudio es comparar las prácticas y enfoques de la educación ambiental en escuelas primarias rurales, del sistema educativo formal y en una escuela autónoma, con un modelo educativo alternativo en Chiapas, México. Más adelante hablaremos de este modelo educativo y abordaremos un poco en la discusión. Pues bueno, aquí tenemos un mapa, pues es del estado de Chiapas. Podemos encontrar la ubicación del estudio. Se ubican estas comunidades al norte del estado, sobre todo bueno, de este lado podemos ver, del lado superior, de forma ascendente, está la primaria comunitaria estatal de La Pimienta, ubicada en Simojovel de Allende. Después, abajo podemos encontrar la primaria indígena bilingüe, ubicada en Tsunum. Este, no, perdón, es la primaria indígena bilingüe de Tsunum, ubicada en Oshkut. Y pues bueno, un poco más abajo tenemos la escuela autónoma, que esta es la que tiene un sistema diferente, alternativo de educación, que es considerada como la escuela autónoma, y una escuela en San Cristóbal de las Casas, que es llamada como primaria indígena federalizada del Molino de los Arcos. Pues bueno, de los métodos o actividades que se aplicaron para este estudio, principalmente fue un diario de campo, en el cual registraron los horarios de cada asignatura de los alumnos. También se hizo un registro de las impresiones al llegar a cada escuela, tomando en cuenta las interacciones entre alumnos, alumno-alumno, alumnos-profesores, y pues su entorno dentro y fuera del aula de clase. Y pues bueno, también utilizaron una guía de observación
que se aplicó, sí, se aplicaron 5 apartados para registrar y analizar las prácticas. Entre ellos son los datos generales, de los cuales consistían en tipo de escuela, número de escuela, no, número de estudiante y edad de estudiantes, espacios físicos, la distribución del plantel, las áreas verdes, flora, fauna, los servicios que podían encontrar y si existían manejos de residuos. También evaluaron las prácticas ambientales, si realizaban campañas de manejos de recursos, proyectos escolares o huertos, actividades en el aula, contenidos relacionados a la naturaleza, métodos didácticos, perdón, y el vínculo con el contexto local. Es decir, que si encontraban algún tipo de relación con el entorno y si es que ésta se aplicaba también a su educación para su día a día, vaya. Actividades fuera del aula, si contaban con algunas actividades extracurriculares, se tomaba en cuenta la ubicación, asignatura vinculada y pues si era curricular o extracurricular, perdón, ya lo había mencionado. Pues bueno, pasamos a los resultados más importantes de la investigación. Aquí podemos encontrar las características generales de las escuelas. Me gustaría empezar por aquí. Pues podemos ver un poco de las escuelas. Y pues bueno, en este caso está dividida la tabla entre tipo de escuela, entre las primarias y en el tipo de escuela se toman las características, entre ellas la ubicación. Todas se encuentran en el área norte del estado y la lengua en que se imparten las clases. Recordemos que casi todas son bilingües, pero este, aplican también pueden tener otro idioma que es el Setal y el Tzotzil. Estos son los dos idiomas que más predominan por esa zona. Entonces, también se imparten las materias de español, pero se habla generalmente en estas lenguas, lo cual pues puede ser algo muy positivo. Y podemos ver que hay una primaria pues que sí tiene un enfoque bilingüe, no casual, sino que sí está enfocada, que es la primaria de Oschuk. Esta sí está enfocada o sí tiene clases bilingües y enseñan también español. Pues bueno, el número total de alumnos llama la atención si nos enfocamos en la escuela autónoma y comparamos con el número de alumnos con los que se trabajó, que es un poquito abajo. Me voy a saltar el parámetro de la característica de los grados con los que se trabajaron. Porque podemos encontrar que el total de alumnos en la primaria indígena federalizada son de 148. Esto tiene, pues, es algo bueno. En la escuela bilingüe Tsunuk Oshchuk, que pues, también tiene bastantes alumnos para ser un lugar un poco de difícil acceso. Y la escuela autónoma, que tiene un modelo alternativo de investigación, solo tiene 29 alumnos en total. Pues bueno, el contexto de las comunidades también es una tabla importante a tomar en cuenta, pues aquí podemos entender cómo funcionan sus formas de pensar y su cultura, podemos entenderla. ¿Qué es lo que me llama la atención o qué es lo que siento que llama la atención de esto? Bueno, podemos encontrar que casi todos los ecosistemas están en bosque de nieblas o una selva media, por lo que más o menos se tienen las mismas costumbres. Porque a lo que me refiero es que, pues bueno, podemos ver que en la escuela autónoma donde se encuentran no tienen 70 pobladores. Esto es pues muy poca gente, por lo que se puede entender la relación con las otras, con el número de alumnos que hay en la escuela autónoma. Y pues bueno, siendo la primaria comunitaria estatal la que más alumnos tiene, con 1755. Este, algunos existen personas migrantes dentro de estas comunidades. Y pues bueno, la vegetación que predomina, eso es algo positivo. Perdón que me la salté, pero quería abordar un poco más este tema. Es que se aprovecha, ¿no? Se tiene mucho conocimiento, por ejemplo, encino roble, el roble, perdón, y la manzanilla. O sea, se tiene un poco más de cultura, se entiende un poco más del aprovechamiento de los recursos. Pues estos recursos los aprovechan sus habitantes, no solo existen ahí, ¿no? Eh, pues una vez que entendemos el contexto en el que se encuentran estas comunidades, pues
podemos encontrar las estrategias que que se encontraron en este estudio de las diferentes escuelas. Es decir, del lado izquierdo, todas las estrategias son diferentes. Algunas de esas estrategias son diferentes, no todos aplican lo mismo, y aquí es donde podemos encontrar la comparación. Pues empecemos con los libros de texto oficiales. Pues al parecer todas las escuelas hacen referencia principalmente a los contextos urbanos y algunos contextos rurales. En este caso, para primaria indígena federalizada y para la indígena bilingüe se utiliza. En el caso de la escuela autónoma se seleccionan libros que ilustren el contexto natural y cultural. Es decir, que esta es un poco más selectiva a la hora de tener sus libros. Pues bueno, aquí en nuestras estrategias, donde quiero enfatizar para no alargarme mucho, es el huerto y la milpa. Esta es una actividad extracurricular a la que los alumnos se vinculan directamente en el entorno natural. En este caso, en la primaria indígena lo aplican en la federalizada. Pues saben, muchos de su tiempo lo comparten con sus padres y ellos se dedican principalmente al cultivo o son ganaderos o también pues hay muchos que se encuentran son empleados, obreros. Y pues bueno, en este caso la escuela autónoma sí incluye la planeación curricular de estas actividades y la primaria comunitaria también. Esto es positivo, pues permite entender y mejorar su cultura. Algunos tienen plantaciones de árboles, actividades de plantaciones de árboles, limpias de ríos, limpian los ríos de lirio que se llega a encontrar. En este caso son extracurriculares este tipo de actividades. Pues bueno, para discutir podemos decir que gracias a las conversaciones y observaciones que se aplicaron y se entendieron en estas anotaciones que se hicieron, se identificaron esas estrategias empleadas por docentes y actores externos, pues había bastantes actividades extracurriculares y curriculares dentro de las estrategias que aplicaban. Estas estrategias son impulsadas por el cumplimiento de programas de desarrollo mayormente de carácter nacional, con el interés de generar conciencia ambiental, y esto es bueno. De hecho, se habla en este artículo de un programa en Chiapas que se empezó a utilizar para la educación ambiental. En esos años justo es cuando se empezaba a tener sobre todo un enfoque rural, pues la educación ambiental se entendió que no solo se debe centralizar en las ciudades, ¿no? También en entornos rurales, pues ellos son los que siempre están en contacto. Las escuelas también se ven limitadas por el Programa Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, PLANEA, pues tiene un enfoque prioritario en las asignaturas de español y matemáticas, lo que deja en segunda posición a otras materias como lo son geografía o ciencias naturales. Y pues sí, al verse obligadas a irse por este tipo de educación, pues descuidan lo que es la educación ambiental y no lo toman como una prioridad, sino eh, como algo que puede o no estar presente en la educación. Y pues bueno, la primaria indígena bilingüe de Tsunum es la única que respeta los horarios y las materias impartidas en la semana, pues el resto de escuelas muchas veces no imparten las materias de ciencias naturales o geografía, como lo había mencionado, y se enfocan en estas dos materias principales. Esto también es curioso, pues cuando se hizo esta investigación se dieron cuenta que las primarias no seguían un orden, no tenían un horario de clases, solo era la primaria indígena bilingüe de Tsunum la que tenían estos horarios como cualquier otras escuelas, como la tenemos aquí en la UADY, dependiendo de tus materias. Pero lo interesante que encontraron es que en las comunidades no se realizaban, no se seguían los horarios, sino que impartían las asignaturas de español y matemáticas e involucraban algunas actividades o algunas cosas relacionadas a la naturaleza y al entorno ambiental. Es decir, que pues no tenían un enfoque directo y muy pocas veces se realizaron por parte de la escuela como tal un esfuerzo por llevar educación ambiental. En este caso, lo que estábamos hablando en anteriores diapositivas, la Escuela Autónoma de San Isidro de la Libertad se basa en un método que es un método estandarizado llamado método inductivo intercultural, por sus siglas MII,
el cual se enfoca en los aprendizajes a través de actividades cotidianas de los pueblos indígenas, que permite profundizar la comprensión de su entorno natural y cultural, es decir, que toma de la cultura lo que puede ser más provechoso y lo que puede tener una mejor relación en cuanto a su educación, pues, las personas se encuentran directamente involucradas en su entorno natural y no pueden ignorarlo. Entonces, este tipo de educación se ha visto positiva. De hecho, fue de los que, si los comparamos, podemos encontrar una mejor calidad de educación ambiental, y no solo enfocado en lo que es español y matemáticas, que es a lo que se ven obligadas las escuelas a realizar. Por último, la reflexión final, pues es importante conocer las metodologías de aprendizaje de las escuelas rurales, pues al entender el contexto sociocultural se puede hacer una comparación crítica de cómo se imparte el contenido y el conocimiento ambiental en las escuelas, y si tienen un enfoque, pues muchas veces lo ignoran como es lo que se encontró. Eh, Querían evaluar cómo impartían la educación ambiental y sus estrategias, y encontraron que pues muchas de las escuelas son carentes ante esta situación, ¿no? Que sí llegan a tener una relación entre el entorno natural y su vida diaria, pero suele ser bastante casual. Entonces, gracias a este estudio, se entiende también que las escuelas se ven obligadas a enfocarse y reforzarse en dos materias en específico, pues es la única forma que tienen el país de evaluar a nivel nacional las escuelas, por lo que las materias como ciencias naturales se ven colocadas en segunda posición y muchas veces ignoradas, hasta que se imparten los programas estatales o extracurriculares que ayudan a mejorar el conocimiento ambiental, lo cual pues se puede entender que también puede ser algo positivo. Ya vimos que a lo mejor el país realmente, el gobierno no se ve enfocado en este tipo de prácticas. Entonces, pues por ahí podríamos abordar nosotros como biólogos y hacer más programas de llevar este tipo de educación ambiental a las escuelas, sobre todo en entornos rurales. Las comunidades rurales deben tener un mejor conocimiento del medio ambiente aplicable a su entorno en el que viven, pues constantemente están involucradas en actividades donde se interactúan con la naturaleza, que es lo que ya había mencionado anteriormente, en donde un animal que se encuentre en sus cultivos o en sus terrenos no represente una amenaza para ellos, sino más bien un indicador positivo del entorno en el que viven y que se encuentran en un lugar saludable. Pues sería todo de mi parte, agradezco su atención y muchas gracias.